Hola, mi nombre es Alejandro García Barbosa. Mi profesor es el doctor Omar Hernández. Soy del grupo 4 del curso propedéutico de la Facultad Mexicana de Medicina. Y este es mi trabajo final, la exposición anatómica del miembro superior. El miembro superior se divide en distintas regiones. Vamos a tener la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano que se encuentra en otra lámina. Estudiaremos cada una de estas regiones, los huesos que la integran, sus articulaciones y los músculos responsables de su movimiento. Empezaremos con los músculos anteriores del brazo. El primero sería el músculo bíceps branquial, que lo encontraríamos en esta parte. El origen va a ser la cabeza larga, el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta, que es el vértice de la apófisis coracoracoides. La inervación va a ser parte de la tuberosidad del radio mediante la aponeurosis del músculo del bíceps braquial en la fascia del antebrazo. Y la función va a ser la articulación del hombro. Bueno, articular el hombro. El siguiente músculo va a ser el músculo coracobranquial. Va a ser el que encontramos de este lado y aquí. Normalmente está atravesado por el nervio musculocutáneo. El origen va a ser la apófisis coracoides. La inervación va a ser medial del tercio medio del húmero. Y su función va a ser articular el hombro. El tercer músculo sería el músculo branquial. El origen lo vamos a encontrar, bueno, este sería el músculo branquial. El origen es la cara anterior del húmero. La inervación sería tuberosidad del cúbito. Y su función va a ser articular el codo. Luego, continuamos con los músculos posteriores del brazo. En este caso sería el músculo tríceps branquial. Estaría en esta parte. El origen lo vamos a encontrar, bueno, tiene tres orígenes: el origen de la cabeza larga, cabeza media y cabeza lateral. La inervación va a ser por parte del olecrano y la función va a ser articular el hombro. Ahora continuamos con el músculo anconio. El músculo anconio lo vamos a encontrar en esta parte. El origen va a ser el epicóndilo lateral del húmero. La inervación va a ser la cara posterior del cúbito o el olecrano. Y la función va a ser articular el codo. Continuaremos con los músculos anteriores superficiales del antebrazo. El primero sería el músculo pronador redondo. Lo encontraremos en esta parte de aquí. El origen va a ser, va a tener dos orígenes: la cabeza humeral y la cabeza cubital. La inervación se va a dar por el tercio medio de la cara lateral del radio y su función va a ser articular el codo. Continuamos con el músculo flexor radial del carpo. Va a ser este que pasa por aquí en medio. El origen va a ser el epicóndilo medial del húmero o la fascia del antebrazo. La inervación va a ser la cara palmar de la base del hueso metacarpiano 2 y la función va a ser articular el codo. El tercero es el músculo palmar largo. Sería este de aquí. El origen va a ser en el epicóndilo medial del húmero. La inervación va a ser por parte de la aponerosis palmar. Y la función va a ser articular el codo y la articulación metacarpiana. Luego vamos a continuar con los músculos anteriores superficiales del brazo. En este caso vamos a mostrar el músculo flexor superficial de los dedos, que sería este que se encuentra aquí. El origen, vamos a tener dos orígenes: la cabeza humerocubital y la cabeza radial. La inervación va a ser mediante 4 tendones largos en la segunda falange de los dedos 2 y 5.
¿Y cuál va a ser su función? La función va a ser articular el codo, articular el radio y articular las interfalángicas 2 y 5. Ahora continuamos con el músculo flexor cubital del cuerpo. Del carpo, disculpe. Se encuentra en esta parte de aquí. Y va a tener dos orígenes. Va a tener el origen de la cabeza humeral o epicóndilo medial del húmero y la cabeza cubital. La inervación se va a dar por medio del hueso pisiforme y la función va a ser de flexión en la articulación del codo. Continuaremos con los músculos anteriores profundos del antebrazo. El primero sería el músculo flexor profundo de los dedos, sería este de aquí. El origen va a ser la cara anterior del cúbito. La inervación va a ser la falange distal de los dedos 2 y 5. Y la función va a ser articular la articulación carpiana y la articulación interfalángica. Luego continuamos con el músculo flexor largo del pulgar. Este lo encontraríamos en esta parte. El origen va a ser la cara anterior del radio. La inervación va a ser la falange distal del pulgar. Y la función va a ser flexiones en las articulaciones radiocarpianas y flexión en la articulación del pulgar. Ahora continuamos con el músculo pronador cuadrado. Ese se ve mejor en la lámina de mano, pero igual lo explicaré de una vez. Se encontraría de manera inferior al músculo flexor largo del pulgar. Y aquí, bueno, el origen va a ser la cara distal del cúbito. La inervación va a ser la cara anterior del radio. Y la función es que nos va a dar el músculo de pronación de las articulaciones radiocubitales. Ahora pasamos con los músculos laterales o radiales del antebrazo. El primero es el músculo bracorranquial. Es este de aquí. El origen va a ser el borde lateral del húmero. La inervación va a ser próxima a la apófisis estiloides del radio. Y la función va a ser articular el codo. Ahora pasamos con el músculo extensor radial del carpo. Sería este de aquí. Este músculo va a tener un origen en la cresta superacuidea lateral. Va a tener una inervación en la cara dorsal del segundo metacarpiano. Y la función va a ser articular el codo y hacer movimientos de flexión dorsal en la articulación radiocarpiana. Continuamos con el músculo extensor radial del carpo, que estaría por aquí, un poco más pequeño que los otros dos. Va a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero. La inervación se va a dar mediante la cara dorsal del tercer metacarpiano. Y la función va a ser articular el codo y articular la articulación radiocarpiana que nos dé movimientos de flexión. Los siguientes músculos que presentaremos van a ser los músculos posteriores superficiales del antebrazo. El primero de estos músculos va a ser el músculo extensor de los dedos. Este lo vamos a encontrar aquí. Va a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero. Va a tener una inervación en la ponerosis dorsal de los dedos 2 y 5 y la función va a ser articular el codo. Continuamos con el músculo extensor del dedo meñique. Este se va a encontrar en la parte media. El origen va a ser el epicóndilo lateral del húmero. La inervación va a ser la aponeurosis dorsal del dedo 5 y la función va a ser articular el codo. Continuamos, articular el codo y las articulaciones interfalángicas. Continuamos con el músculo extensor cubital del carpo. Este lo encontraríamos de este lado para acá.
Y este músculo va a presentar dos orígenes, la cabeza humeral y la cabeza cubital. Solo una inervación, que es la cara dorsal del metacarpiano 5. Y la función va a ser articular el codo y la articulación radiocarpiana. Enseguida tenemos el músculo supinador, que sería este de aquí. El músculo supinador va a estar perforado por el radio profundo y por el nervio radial. Va a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero. La inervación la va a dar la cara anterior del radio. Y la función va a ser dar movimientos de supinación en las articulaciones radiocubitales. Continuamos con el músculo abductor largo del pulgar. Este músculo lo vamos a encontrar de este lado. Este músculo va a tener un origen en la cara posterior del cúbito y el radio. La inervación va a ser por parte del primer metacarpiano. Y la función se va a dar mediante la articulación radiocarpiana y nos va a dar un movimiento de flexión. Por aquí tendríamos el músculo extensor corto del pulgar. El origen va a ser en la cara posterior del cúbito y el radio. La inervación va a ser por parte de la falange proximal del pulgar. Y la función va a ser articulación radiocarpiana, articulación carpo-metacarpiana y articulación metacofalange. Para terminar, los músculos posteriores profundos del antebrazo. Aquí tendremos el músculo extensor largo del pulgar. El origen va de la mitad distal de la cara posterior del cúbito. La inervación la va a dar la falange distal del pulgar. Y la función va a ser la articulación, articular, ahora sí vaya la redundancia, la articulación radiocarpiana y la articulación intrafalángica del pulgar. Y por último, tenemos el músculo extensor del dedo índice, este va a pasar por en medio. El origen va a ser la cara posterior del cúbito. La inervación la va a dar la aponeurosis dorsal del dedo índice. Y la función se va a dar en la articulación radiocarpiana y las articulaciones intrafalángicas. Continuaremos ahora con los huesos. El primero que mencionaremos va a ser la escápula. La escápula la encontramos aquí, este hueso de aquí. Y es un hueso plano en forma triangular que se sitúa tangencialmente a la cara por externa de la pared torácica. Forma la articulación del hombro o glenogomerular con el húmero y la articulación acromioclavicular con la clavícula. Es el turno ahora del húmero. Es este hueso que vemos aquí que termina en el codo. Es el único hueso del brazo. Es el único hueso que tenemos en esta parte del brazo. Es un hueso largo que se articula proximalmente con la escápula, como lo habíamos visto anteriormente, a través de la articulación del hombro, y distalmente con el cúbito y el radio. Los tenemos aquí. Va a presentar una diáfisis denominada cuerpo del húmero y dos epífisis. La epífisis distal recibe el nombre del cóndilo del húmero. Continuamos con el cúbito, es este de aquí. El cúbito forma, junto con el radio, el esqueleto del antebrazo. Este sería el radio, este es el cúbito. En posición anatómica, ambos huesos se hallan dispuestos en paralelo, situándose el cúbito medialmente. Es un hueso largo que presenta una diáfisis denominada cuerpo del cúbito y dos epífisis. La epífisis distal recibe el nombre de la cabeza del cúbito. Continuamos ahora con el radio, es este hueso de aquí. El radio forma, junto con el cúbito, el esqueleto del antebrazo. En posición anatómica, ambos huesos se hallan dispuestos en paralelo, situándose el radio lateralmente. Es un hueso largo que presenta una diáfisis denominada cuerpo del radio y dos epífisis. Proximalmente forma la articulación del codo junto con el cúbito y el húmero
y distalmente se articula con el cúbito formando la articulación radiocubital distal. Para que quede más claro, los marcaremos directamente aquí que está en la lámina del hueso. Esta sería la escápula, es un hueso en forma triangular. Luego pasaremos con las clavículas, que bueno, esto es lo que se alcanza a ver de la clavícula, ya que nos mencionaron que el hombro no iba. El húmero, que es el único hueso del brazo, aquí está el húmero. Y continuamos con el cúbito, que es este, y el radio, que es este. Mencionaremos rápido el plexo branquial. Va a estar formado por el entrelazamiento de las ramas anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Reciben los nombres de raíces. El miembro superior está completamente inervado por las ramas procedentes de este plexo. El plexo branquial está constituido por 3 troncos que dan lugar a divisiones anteriores y divisiones posteriores, que se reúnen en 3 fascículos. Los fascículos son denominados ramas terminales del plexo branquial. Continuamos ahora con las arterias del miembro superior. Se distribuyen a lo largo de un eje que discurre por distintas regiones, del que surgen distintas ramas. Este eje se va a iniciar con la arteria subclavia, que la vamos a encontrar en la parte más distal. Luego vamos a continuar con la arteria axilar, que como su nombre lo dice, es la que pasa por la axila. La arteria branquial ya es más abajo, ya está en la parte del brazo, bueno, está cubriendo el húmero. Y las arterias radiales y cubitales, que como su nombre lo dice, están en la parte del cúbito y en la parte del radio. Y de este eje se van a originar las ramas colaterales para las regiones anterior y posterior del brazo. Ahora continuamos con las venas. Esta sería la vena cefálica. Por aquí pasaría la vena basílica, disculpe, por aquí. La vena mediana cefálica, como su nombre lo indica, mediana. La vena anterobraquial cefálica, que la vamos a encontrar de este lado. Y la vena accesoria cefálica, que la encontraríamos de este lado. También, como mencionaba el doctor Cordero, muchas de las venas van a tener el nombre de las arterias que las acompañan. Entonces, obviamente por aquí tendríamos la vena subclavia. Aquí tendríamos la vena axilar, que va a estar acompañando la arteria axilar. También aquí tendríamos la vena cefálica. Se distingue de la vena media cefálica, porque la vena media cefálica la encontraremos en la parte media del brazo. De este lado tenemos la vena basílica. Esta sería la vena mediana cubital. Esta sería la vena basílica del antebrazo. La vena antebraquial. Y por aquí tendríamos la vena cefálica del antebrazo, el arco venoso palmar superficial, que no se alcanza a ver porque está en la hoja de la mano, y las venas digitales palmares, que ya son parte de la mano. Y pues aquí podemos ver cómo se unen todas las capas del brazo, desde la capa venosa arterial, la capa ósea, la capa muscular y por supuesto la dermis. Ahora continuamos con la mano. Aquí podemos ver la capa de la piel, la capa de los huesos, la capa de los músculos y las arterias y venas. Comenzaremos primero con los músculos. Bueno, el primer músculo sería el músculo abductor corto del pulgar. Este lo tenemos aquí. El origen va a ser el retináculo de los músculos flexores o eminencia radial del carpo, como lo habíamos visto en el video pasado, bueno, en la parte pasada. La inervación va a ser por parte del hueso sesamoideo radial, de la articulación metacarpofalángica, y
Una disculpa, pasó alguien con una bocina de ropa vieja que venda. Continuamos. Continuamos con el músculo flexor corto del pulgar. Se va a encontrar en el mismo lado, la única diferencia es que va a ser más pequeño. Va a tener dos orígenes, que va a ser la cabeza superficial y la cabeza profunda. La inervación la va a dar a través del hueso sesamoideo radial de la articulación metacarpofalángica, y su función va a ser articular la carpometacarpiana del pulgar y articular la metacarpofalángica del pulgar. Continuamos con el músculo oponente del pulgar. Este lo encontraríamos aquí. Este músculo va a tener su origen en el retináculo de los músculos flexores o eminencia radial del carpo. La inervación va a ser a través del hueso metacarpiano 1, y la función va a ser articular la articulación carpometacarpiana del pulgar. Luego vamos a tener el músculo aductor del pulgar. Este músculo lo vamos a encontrar aquí. Bueno, estamos viendo una vista posterior, lo encontraremos de forma anterior. Este músculo va a presentar dos orígenes, el origen de la cabeza oblicua y el origen de cabeza transversa en el hueso metalocarpiano 3. La inervación va a ser a través del sesamoideo cubital de la articulación metacarpofalángica del pulgar, y la función va a ser articular la carpometacarpiana del pulgar y articular la carpometafalángica del pulgar. Continuamos con los músculos de la palma de la mano. Esta es como le digo, es una vista posterior. Los vamos a encontrar en esta parte, en medio de los dedos. Estos van a tener un origen en los tendones 2 y 4 del músculo flexor profundo de los dedos. Van a tener una inervación desde el lado radial en la aponeurosis dorsal, y su función pues, va a ser articular las articulaciones metacarpofalángicas 2 y 5 y las articulaciones interfalángicas 2 y 5. Continuamos con los músculos interosos palmares 1 y 3. El pasado fue el 1 y el 4. Ahora continuamos, sería estos. El origen se va a dar al lado del hueso cubital metacarpiano 2. La inervación va a ser a través de la falange proximal de la aponeurosis dorsal. Y la función va a ser articular las articulaciones metacarpofalángicas 2, 4 y 5, y las articulaciones interfalángicas 2, 4 y 5. Recordemos que son estas tres. Ahora continuamos con los músculos interóseos dorsales del 1 al 5. Estos los vamos a encontrar en esta parte. Estos músculos van a tener un origen en los lados contiguos de los huesos metalocarpianos. La inervación va a ser a través de la falange proximal y la aponeurosis dorsal de los dedos 2 y 5. Y su función va a ser articulación metacarpofalángica 2 y 5 y articulación interfalángica 2 y 5. Los músculos de la mano van a ser en conjunto todos estos. Son todos palmares, podemos estudiarlos en tres grupos: los de eminencia tenar, los de eminencia hipotenar y los de la región palmar media. Los músculos de la eminencia tenar o músculos del pulgar son el aductor del pulgar y el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el abductor corto del pulgar. Los músculos de la eminencia hipotenar o músculos de meñique son los oponentes de meñique, flexor corto de meñique y el abductor de meñique y palmar corto. Y por último, los músculos de la región palmar media son lumbricales, interóseos y los palmares dorsales. Aquí podemos ver cómo se vería ya con huesos, y ahorita pasamos a explicar hueso. Ahora continuaremos con los huesos de la mano. Se dividen en tres y están bastante sencillos.
tenemos por un lado el carpo, el metacarpo y los huesos de los dedos. Esto, que tiene los números, formaría parte del carpo. Esto que se encuentra de manera inferior al carpo sería el metacarpo. Y por último, los huesos de los dedos. Ahora mostraremos los huesos con más profundidad. En esta parte, en la punta de los dedos, vamos a encontrar la tercera falange. Esta sería la segunda falange. Esta sería la primera falange. Aquí vamos a encontrar los huesos sesamoideos, que como nos mencionaban tienen forma de hueso de sésamo. Aquí encontraremos el hueso trapezoide, el hueso trapecio, el hueso escafoides. Por aquí en medio tenemos el hueso grande. Aquí tendríamos el hueso semilunar. Aquí tendríamos el hueso piramidal. De manera lateral encontraríamos el hueso pisiforme. Y aquí tendríamos el hueso ganchoso. Ahora continuaremos con las arterias. Las arterias se dividen en arco palmar profundo, que va a tener dos divisiones, las ramas ascendentes carpianas y las ramas descendentes. Entonces, por aquí podríamos ver la red carpiana palmar. Luego, por aquí sería la arteria palmar superficial. Por aquí encontraríamos el arco palmar profundo. Más hacia los dedos vamos a encontrar la arteria digital palmar común. Y aquí encontraríamos las arterias digitales palmares propias de cada dedo. La palmar pulgar, supongo que esta sería la palmar del meñique. Ahora continuaremos con las venas. Como se comenta, muchas venas van a tener el nombre de las arterias que las acompañan. Estas no son una excepción. Vamos a tener los nervios digitales dorsales de la mano. Estos los vamos a tener aquí. Las venas metalocarpianas dorsales, que van a ser las que van a subir hacia los dedos. Las venas metalocarpianas, las ramas dorsales del nervio cubital, que las vamos a encontrar aquí. La rama carpiana dorsal. Esta sería la vena cefálica. Y esta sería la vena del arco dorsal. Al lado de la vena del arco dorsal vamos a encontrar la rama dorsal del nervio cubital, en esta parte de aquí. Y con esto concluimos nuestra presentación sobre el trabajo del miembro superior, miembro del brazo. Y aquí les muestro la mano completa. Es la capa de la dermis, la capa de los huesos, la capa de los músculos y la capa venosa. Y aquí tengo el brazo y en conjunto es mi proyecto final. Muchas gracias por su atención y buen día.